Bueno, nos vamos ya a Bruselas, seguramente es donde está el amigo Tomás, allí en el corazón neurálgico de Europa. ¿Cómo andás, Tomás? Buenas tardes para nosotros, buenas noches para vos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, por Bueno, suerte. 76 días de guerra entre Rusia y Ucrania. Y bueno, hoy las noticias son muy, pero muy alarmantes. Coinciden la OTAN y la inteligencia de Estados Unidos en que Putin está en una situación muy, pero muy difícil, en una situación personal muy, pero muy delicada. Y miren ustedes, Vladimir Putin podría ver la perspectiva de la derrota en Ucrania como una amenaza existencial para su régimen, lo que podría desencadenar su recurso al uso de un arma nuclear. Esto lo advirtió el principal funcionario de inteligencia de los Estados Unidos. Y la OTAN le agrega eso. La OTAN augura que Putin impondrá la ley marcial en Rusia para una guerra larga. La guerra en Ucrania se alargará y agravará. ¿Saben por qué? Porque hay una discordancia entre los objetivos marcados por Putin y la capacidad militar rusa. Hay graves pérdidas humanas entre los rusos. Y a esto se agrega, fíjense ustedes, que Rusia hoy ha dicho, miren, todo está escrito en Rusia para usar armas nucleares. ¿Y en qué escenario Rusia las puede usar? En la fase actual de la operación en Ucrania no es uno de esos escenarios. El presidente Putin es el único que puede decidir usar los botones de la guerra nuclear. ¿En qué caso? Cuando la existencia del Estado ruso esté en peligro. Y no es el caso. El presidente Putin puede decidir usar armas atómicas y armas nucleares, aunque el enemigo no use armas nucleares, porque considera que su país está en peligro. Por eso la OTAN sigue en alerta, porque sabe que Putin no puede permitirse el riesgo de una derrota, por lo que el peligro realmente es grave. Ayer Putin apareció en público en el desfile militar de aniversario de la derrota de los nazis, un discurso muy corto donde dijo: tuve que hacer la guerra, no tuve otra opción porque 3 meses antes ofrecí un acuerdo a la OTAN, a Occidente, a Estados Unidos, a la Unión Europea, y no lo quisieron firmar, y entonces está Rusia en peligro, la seguridad de mi país y de mi pueblo están en peligro. Y las imágenes de la televisión, que seguramente algunos de ustedes vieron, Putin rengueando cuando iba caminando para dar el mensaje, y después cuando se sentó, se tapó con una frazada, un hombre que siempre aparece, un hombre fuerte, con un físico privilegiado, que quiere dar sensación de estar bien. Bueno, estuvo con una frazada y los pies cubiertos y tapados todo el tiempo, cuando al lado suyo estaban los generales que lo acompañaban sin frazadas y moviéndose y hablando. Dicen también los analistas que la situación de la salud de Putin se agrega a la situación personal que está viviendo en una guerra en que, fíjense ustedes, no ha logrado ninguno de los objetivos que se ha propuesto 76 días después de que ha comenzado. Y bueno, Europa lo ha decidido, vamos a seguir para adelante conviviendo con esta guerra, con esta situación tan peligrosa y tan delicada, pero tenemos que seguir adelante, tenemos que ir a la recuperación de Europa. Viene el verano, hay que apoyar el turismo, viene la obra pública privada, gran inversión para mover otra vez el empleo en Europa, vienen las energías verdes. Y por otro lado, ayer también fue el Día de Europa, el día que se recuerda el 9 de mayo, la declaración de la creación de la Unión Europea, la declaración Schuman. Y bueno, Macron, presidente de la Unión Europea, recientemente reelecto presidente de Francia, habló en el Parlamento Europeo y dijo: tengo que ser claro, hay que ser claros en estos momentos sobre lo que está ocurriendo en Ucrania. Primero, Ucrania no puede entrar a la Unión Europea hasta dentro de muchos años. No creemos falsas expectativas. Una negociación para que un país entre a la Unión Europea requiere una negociación muy larga, requiere que el país esté preparado económicamente, fiscalmente, financieramente, derechos humanos, funcionamiento de la justicia, del Parlamento, una serie de parámetros de los cuales Ucrania está muy lejos.
Si Europa quiere ayudar a Ucrania, dice, yo voy a proponer crear una asociación de países, no de los 27, los principales 8 o 9 países de la Unión Europea, que armemos un grupo de apoyo a Ucrania mientras Ucrania está en la etapa de transición para entrar a la Unión Europea. Y agregó, a la OTAN tampoco va a entrar Ucrania, aunque quiera. También, en ese caso, entrar a la OTAN requiere una cantidad de requisitos que Ucrania hoy no los tiene. Esa es la situación que está viviendo hoy el conflicto en Europa. Esa es la situación donde hay esta alarma que hoy aparece otra vez de las armas nucleares. Hay una cosa que es clara. Putin no se va a ir de Ucrania sin tener algún resultado. Putin no va a ir marcha atrás. Pero las pérdidas humanas y materiales del ejército ruso son tremendas. No ha podido recomponerse, no ha podido dominar la zona de Donbass tampoco, sigue generando una serie de muertes de civiles y de destrucción de edificios realmente impresionantes. Aparecen todos los días cientos de cadáveres, dicen eso las Naciones Unidas y la inteligencia de Gran Bretaña, que están corroborados. Estuvo ayer en Ucrania el presidente del Consejo de la Unión Europea, el ex primer ministro belga Charles Michel, en una visita sorpresiva, visitó el puerto de Odessa y también dijo, he visto una situación de violación de los derechos humanos terrible, un país que está totalmente destruido. Y bueno, después de 76 días de guerra, 13 millones de ucranianos tuvieron que dejar sus casas, 5 millones ya emigraron hacia Europa, nuestra gran crisis humanitaria que se ha creado en Europa. Y bueno, China sigue en silencio absoluto, ningún tipo de reacción pública sobre el conflicto. China está con una situación interna complicada por el COVID, que genera a la situación de inflación de la guerra de Putin, de crisis de petróleo, energética y crisis del gas. Shanghái, el principal puerto chino, está colapsado, tiene 500 barcos esperando para entrar, es el principal puerto de China, uno de los principales puertos del mundo. No están llegando insumos para el funcionamiento de las industrias en Europa y Estados Unidos que provee China, para la industria automotriz, para la industria tecnológica, para el turismo. No están llegando los insumos porque China está en una situación, usted sabe que los chinos tomaron la decisión de confinar a la gente, 400 millones de personas están confinadas. Esto ya tiene repercusiones directas incluso en Uruguay, lo saben ya los exportadores de carne, por ejemplo. China está pagando la tonelada de carne a un precio inferior que el que pagaba hace 3 meses a raíz de la crisis que está viviendo. Europa también está pagando la carne, la cuota Hilton uruguaya, a un precio inferior a lo que lo venía pagando. Hay demanda, pero los precios bajan. Quiere decir que esto de la guerra tiene una consecuencia global y una consecuencia general. Veremos cómo sigue. Les cuento rápidamente otra cosa. España, viendo un escándalo político, España no le falta nada. Hay una acusación muy grave de espionaje. Todo el gobierno estaba siendo víctima de espionaje por el programa israelí de espionaje que se llama Pegasus, que es un programa impresionante que se pone en marcha y entonces el programa permite que desde el ingreso del programa a los teléfonos iPhone o Android, controla todo, controla los WhatsApp, los email, la ubicación de la persona, con quién habla por teléfono, graba todo. Y bueno, varios ministros del gobierno de Pedro Sánchez y otros de la oposición estaban siendo objeto de espionaje. Esto determinó que la directora del Consejo Nacional de Inteligencia de España, donde trabajan 3.000 agentes secretos, haya sido destituida hoy por el gobierno. Veremos cómo sigue esto adelante, pero es una situación que le genera a España, evidentemente. Ustedes imagínense por qué me estás espiando, qué me estás investigando, qué estás buscando con esto, que este es un programa israelí que ya tuvo repercusiones en otras partes del mundo, que lo compran en forma secreta, los servicios secretos de distintos países, que en realidad son para utilizar para espiar terroristas, para espiar el crimen organizado, para espiar delincuentes, no para espiarnos entre nosotros, ¿no? Bueno, pero
ustedes ven la tentación que existe a veces en el poder de conocer secretos, de conocer cosas, hace que esta situación sea de esta forma. Y bueno, les termino diciendo simplemente a modo de anécdota, hablando de separaciones a nivel de jefe de Estado, el príncipe Alberto de Mónaco y la princesa Charlene de Mónaco han decidido separarse. Ella va a vivir en Ginebra, va a recibir un sueldo de 1 millón de euros por mes, libre de gastos. No le va a y alcanzar. por supuesto, fíjate, hazte cuentas a ver si le alcanza. No creo que Fíjate, alcance, Tomás. La verdad la veo pasando mal. Bueno, se va a Ginebra a vivir sola, los hijos se quedan con el padre, por supuesto, el padre se va a hacer cargo de todos los gastos de los hijos, de la educación de los príncipes herederos. Esta es una pareja que venía funcionando mal hace mucho tiempo. Ella estaba viviendo en África, aparte se enfermó allí, esa era la excusa y se quedó allí, ahora volvió y entonces decidieron de común acuerdo, ella le hizo 30 solicitudes, 30 puntos tiene la separación de la princesa Charlene de Mónaco de su esposo, el príncipe Alberto. Van a vivir separados para que ustedes vean que a nivel de jefe de Estado los temas de separación existieron, existirán y, por supuesto, seguirán existiendo en el futuro. ¿Loli habrá pedido 1 millón de euros? Sí. Y les cuento que, ¿saben una cosa? Y en el fin de semana, ¿cuál fue en Europa el boom de lo que habló todo el mundo? El futuro de Internet en el mundo, lo que va a ser el 6G. Impresionante. Se hizo una presentación a través de todas las cadenas de televisión de Europa, de los 27 países. El 6G es el Internet de los sentidos. Fíjate vos que ahora usamos el Internet con 2 sentidos, ¿no? La vista y el oído. Sí. Vamos a usar el Internet con el tacto. Seguridad. Vamos a usar el Internet con la lengua. Fíjate, va a ser la velocidad que va a tener es impresionante. Después va a tener lo que se llama todo aquello que es la transmisión de datos holográficos, ¿no? Que eso va a ser una revolución en la medicina, va a ser una revolución en el transporte, va a ser una revolución en los medios de comunicación, que están diciendo, van a tener que prepararse los medios de comunicación de todo el mundo a mediano plazo para estar incorporados a una nueva situación que va a vivir el mundo con lo que es el 6G, que va a cambiar absolutamente todo. Y además dicen, ya está pronto y se está experimentando en Europa y en Estados Unidos, un pequeño chip que te lo ponen aquí en uno de los dedos, un pequeño chip, entonces ya no precisás ni el teléfono, no precisas nada. ¿Sabés qué? Te van a vigilar más. Entonces. Eso es bíblico. Te van a vigilar marca más. de la bestia. Te van a vigilar más. ¿Vos te dejarías poner ese chip? Lo tenés puesto. ¿Saben algo que es impresionante? Ese chip está conectado a un robot que tiene inteligencia artificial. Olvidá. Y que razona y que piensa y que te contesta y que te dice, Fernando, hoy en la radio de mañana no estuviste bien con la entrevista que le hiciste al senador. Eso está todo bien. El tema es cuando me diga lo que tengo que decir. También, O cuando también. te calle y lo diga él. Gracias, Tomás. Abrazo grande. Abrazo grande, nos encontramos en cualquier momento aquí en Buscadores. Chau, chau.